Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales en Radio Intercontinental. España no solo tiene buenos ingenieros, sino que además cuenta con importantes empresas de ingeniería y construcción que compiten en el sector de la construcción de plantas llave en mano con las japonesas, americanas, coreanas, en un mundo que es muy competitivo como es el de la construcción de plantas industriales. La competitividad de estas empresas está muy ligada a su capacidad para optimizar sus compras y, por otro lado, para controlar muy bien el detalle de sus diseños para que los periodos de construcción y los costes calculados no terminen disparándose debido a ineficiencias o errores cometidos en el diseño o en la adjudicación a suministradores de los diferentes paquetes que constituyen la planta. Todo ello se realiza mediante muy sofisticados procesos y ya desde hace años todos estos procesos empezaron, por supuesto, a digitalizarse, quizá mucho antes de que habláramos de digitalización como se hace hoy en día. Y los contratistas de ingeniería españoles fueron pioneros en la tarea de uso y aprovechamiento de los ordenadores, así como de la robotización de los procesos. Para hablarnos de todo ello y de su experiencia, por supuesto, personal, como siempre hacemos en este programa, hoy tenemos invitado a un profesional que ha vivido de cerca esta evolución de las empresas de ingeniería y también de la tecnificación y digitalización de las empresas de construcción, con una perspectiva muy cercana a todo lo que se refiere a la digitalización. Me refiero a Ventura Morcillo Valle, al que tengo aquí a mi izquierda, y que además es un gran amigo mío. Él es graduado en Tecnologías de la Información por la Universidad de Deusto y máster en Administración de Empresas por el AED. Posee varios certificados, entre ellos el de Project Manager. Terminó como manager de IT, de Tecnologías de la Información en Initec, y tras su venta, la de esta empresa, a Técnicas Reunidas, ocupó el puesto de responsable de Tecnologías de la Información. Después de diversos cometidos en esta empresa, inició su etapa, que nos contará ahora él mismo, en Arabia Saudita, en FCC Construcción como IT Manager. A su vuelta a España, como siempre ocurre, cuando vuelve a una España un expatriado, y él nos lo va a contar, es un momento complicado y difícil, estuvo en Prosegur como consultor tecnológico y finalmente ocupa el puesto de Manager de Infraestructura de Tecnologías de la Información en la Universidad de Nebrija. Así que buenas tardes, Ventura. Espero haber hecho una buena presentación tuya. Sí. Y bienvenido al programa. Muchas gracias, Javier. Sí, lo único que, en la época que yo terminé la carrera era licenciatura, no grado de informática, pero sí, es todo correcto. Muy bien. Pues si te parece, Ventura, en este programa empezamos siempre ofreciendo a nuestros seguidores la posibilidad de conoceros mejor. En tu caso, ¿cómo se forjó tu vocación que te llevó a estudiar la carrera de ingeniero informático y qué aprendiste allí y cómo te sirvió luego en tus primeros trabajos? Bueno, primeros trabajos que hiciste conmigo, por cierto. Sí, exactamente. Será interesante volver a revivirlos. Primero quería agradecerte la invitación, porque para mí esto es una experiencia totalmente nueva que la verdad que nunca pensé que viviría. Y bueno, pues aquí estoy con 57 años, 30 de experiencia profesional y bueno, pues algunas cosillas que contar, ¿no? Como decíamos antes, todavía te quedan muchos para jubilarte. Todavía me quedan, sí, por lo menos 10. Y no quiero jubilarme todavía. ¿Cómo me llegó la vocación o cómo llegué hoy a la informática? Pues yo terminé el COU, lo que teníamos antes, que era el curso de orientación universitaria, en el año 84. Era la época de la novela de Orwell, la época de la movida madrileña, música disco y tal, que a mí me gusta mucho. Y bueno, terminé terminé el COU y bueno, el que era en aquel momento el novio de mi hermana, pues que luego fue marido y exmarido, había estudiado químicas allí en Bilbao, en la Universidad del País Vasco, y obtuvo una beca para estudiar algo que se llamaba informática, ¿no?
Y bueno, me lo comentó, se lo comentó a mi madre y tal, y dijeron que, bueno, que podía ser una buena salida profesional. Entonces, bueno, intenté acceder a la escuela pública, a la universidad para estudiar informática, pero había pocas plazas, pedía mucha nota y yo no Pero tú llegaba. no eres vasco, ¿no? Bueno, de nacimiento sí. De nacimiento Sí, eres sí, vasco, sí. pero No, toda sí, tu sí. familia es de... Bueno, son de Extremadura, de origen, ¿no? Hay que hacer propaganda de otros territorios, que Sí, no se claro, reivindican no, tanto. no, no, hombre, Los Extremadura. extremeños no reivindicáis casi. No, y a mí me gusta mucho Extremadura, he pasado mucho tiempo allí. Entonces, pues nada, no pude acceder y bueno, mi madre, como buena consejera, pues me dijo, bueno, en lugar de que estés un año sin hacer nada, me dijo, por lo menos haz algo, ¿no? Entonces me metí en la Escuela de Ingenieros de Industriales, ahí estuve un año, la verdad que no le presté mucha atención, conseguí aprobar dibujo técnico y nada. Después me comentaron que, bueno, que si hacías una media carrera, ¿no? Por ejemplo, la que hice yo, que fue magisterio, pues luego tenías acceso directo a la universidad. Entonces es lo que hice magisterio, 3 años. Pero nunca diste clase. No llegué, no porque no era mi vocación. La verdad que lo hice más que nada por obtener ese acceso directo a la universidad. Terminé eso y entonces ya sí que pude acceder a la universidad y entré en la Universidad de Deusto. Y ahí es donde completé la carrera 5 años más tarde, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué aprendiste? Bueno, en el colegio pues aprenden pocas cosas, la verdad, porque estás un poco más al divertimento que al estudio, ¿no? Pero sí, al final básicamente lo que aprendes son actitudes ante los problemas y ante las situaciones de la vida, más que conocimientos, ¿no? Poquitas cosas que yo he estudiado en la carrera, pues he conseguido aplicar de una forma muy directa luego en el trabajo, ¿no? Pero sí, eso es lo que ya aprendes, a enfrentar las situaciones. También a mí me ayudó mucho pues las profesiones de mis padres, ¿no? Que mi padre fue albañil, mi madre trabajaba en una residencia de ancianos de limpiadora y eso pues te ayuda a saber valorar las cosas. Las cosas de otra forma, ¿vale? De otra forma, bueno, los logros que tú consigues, que te cuestan, pues los valoras mucho más y luego también sabes disfrutarlos también mejor que a lo mejor otra persona que le vienen más dados, ¿no? Y coincides que ahí en Deusto, en informática, como decimos aquí también mucho en Madrid, en las industriales, sobre todo te enseñan a sobrevivir al sufrimiento y a los problemas. Sí, hombre, al final es exigente. Tienes que estudiar, tienes que sacrificarte bastante. También hay tiempo para la diversión y demás, pero sí. Obviamente tienes que, a pesar de que era una universidad privada, que normalmente ya sabéis que en las universidades privadas, pues bueno, que parece ser un poquito manga más ancha, ¿no? Pero aún así sí que hubo que esforzarse bastante, ¿no? Bueno, luego nos cuentas de la universidad en que estás ahora. Uh-huh. Si te parece, hablamos un poco de tu incorporación al mundo laboral, ¿no? Tú te incorporaste como becario en INITE, Sí. de lo cual me acuerdo perfectamente porque Sí. entraste conmigo. Exactamente. En aquella época la ingeniería perteneciente a la SEPI en aquel momento, porque luego se vendió fragmentada en trocitos, ¿verdad? Para la cual tú y yo la preparamos. Contaba con un desarrollo tecnológico y una digitalización de procesos muy avanzado para lo que eran las ingenierías de aquel momento, no solamente españolas, sino extranjeras, ¿no? Y allí primero, ¿no? Y en tus diferentes trabajos después has visto evolucionar, ¿no? Esa digitalización y cómo las oficinas de ingeniería con proyectos en localizaciones diversas, ¿no? Nos vas a contar luego algo también. Han ido aprovechando la conectividad remota que proporciona la red mundial, la globalización. Tú y yo fuimos de los pioneros en Internet, en los correos electrónicos, ¿verdad? Y en conectar máquinas de diferentes padres y madres, ¿no? Sí. Gracias al TCP/IP. Y me gustaría que nos contaras un poco más cómo has vivido esa evolución, cómo ha sido la digitalización de las oficinas de ingeniería y de construcción. Sí, pues efectivamente, bueno, yo acabé la carrera en el 93, en 1993. Era una época de crisis, no como la del 2008, pero sí que había crisis. Yo intenté buscar trabajo en Bilbao, pero fue imposible. Y bueno, pues me surgió la posibilidad de optar a una beca de la Fundación Empresa Pública. Apliqué, pasé el proceso y al final pues acabé en INTEC, en el departamento de I+D. Ahí te conocí a ti, estaba nuestro jefe José Corrales, etcétera. ¿Qué ha pasado por este programa? ¿Qué ha pasado por aquí, efectivamente? Y bueno, yo cuando llegué al departamento de I+D, pues obviamente cuando sales de la universidad, pues sales totalmente, pues eso, ¿no? Solo con muchos conocimientos teóricos, pero nada más. ¿Qué había en ese momento en la empresa? Pues bueno, ni siquiera había TCP/IP, trabajábamos con la red Nobel, que era otro protocolo.
Otro cadáver, ¿no? Sí, sí, sí. Teníamos la Red Nobel, había bueno, era la época que empezaba a transitarse desde el Lotus 123, que era la hoja de cálculo no gráfico siquiera, era en modo texto. Era el Lotus 123, empezaba a surgir el Excel de Microsoft. What you see is what you get. Ese paradigma, ¿no? La primera aproximación a las pantallitas de Macintosh. Y bueno, me acuerdo perfectamente, teníamos ahí un ordenador que había costado pues unas 700.000 pesetas o algo así, tenía un disco duro de 200 y pico megas, algo que ahora mismo, pues imagínate, una foto casi ocupa eso, ¿no? Trabajábamos con modems, pues a 9600 baudios o de esa velocidad. No había internet, o sea, la única conectividad o, digamos, ventana al mundo eran los BBS, los Bulletin Board Systems. Y ese era un poco el panorama que yo me encontré, salvo una excepción, que bueno, como empresa de ingeniería, yo creo que puntera en aquel momento, ahí se usaban unos sistemas de CAD, de diseño de planos, 2D y en 3D, muy avanzados para la época. Ahí se usaba pues, Autodesk para dibujo en 2D y luego usábamos unas herramientas y unos ordenadores específicos gráficos que costaban un dineral, la verdad que eran muy caros y servían para hacer los diseños en 3D de las plantas industriales que diseñábamos. Bueno, por algo se llamó la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología. Sí. Se invertía mucho en tecnología y en investigación. Correcto. Pero evidentemente la rentabilidad no era tan buena, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, era una empresa pública, ¿no? Efectivamente. Pero fíjate que eso era un factor muy diferencial respecto a la competencia que había en España. Yo creo que muchos de los proyectos que conseguíamos eran precisamente por eso, ¿no? Porque teníamos ese tipo de herramientas. Yo creo que fue en el 82, ¿no? Fue en el 82 cuando yo me compré un Bonwell en aquella época. Yo tuve también un Bonwell. Que te podías comprar por 140.000 pesetas pues de aquella época. Más o menos ese era el precio. Gracias a Microsoft bajaron muchísimo los precios. Sí. A Microsoft y que, claro, se fue de la carrera los amigos de IBM, que eran amigos suyos también, por cierto, y al final les hizo la vaina porque si no los ordenadores no hubieran bajado de precio en aquel momento y hubieran seguido siendo ordenadores personales muy caros. Bueno, se especializaron. IBM fue más a, digamos, la gran empresa, Microsoft más a... Estamos hablando quizá el 83, ¿no? Sí. Empezaron a bajar los precios. Sí. Pero como tú dices, si comprabas un servidor o cualquier ordenador que fuera un poquito... Y los Silicon Graphics que teníamos para hacer el diseño en 3 dimensiones, en 3D, que valdrían una fortuna. Pues yo creo que recordar que eran como de 2 o 3 millones de pesetas. O sea, eran muy avanzados, la verdad, y bastante compactos. Yo recuerdo que era un tamaño, pues, no sé, como el de una de estas de exprimir, un poco grande, una licuadora o algo así, ¿no? Y sí, o sea, eran máquinas potentes, la verdad. Era sobre sistema operativo Unix, o sea, que no era en Windows. Sí que recuerdo que en la misma época empezamos a usar el Windows 3.11, ¿no? For Workgroups, que se llamaba, que tenía algo de conectividad interna. Recuerdo que el correo electrónico era una cosa muy específica, que solo ciertas personas lo tenían, etcétera, etcétera, ¿no? El primer navegador que seguramente la gente no sabe, que era el más conocido, fue Spyglass. Y Spyglass es el que está detrás de la licencia de Explorer. Sí. Yo creo que seguirán cobrando. Fue la mejor venta que pudo hacer alguien en su vida. Deben ser los royalties estos. Antes lo ponía con licencia de Spyglass en el Explorer de Microsoft. Sí. Porque claro, como tenía que hacer algo y no iba a perder el tiempo, compró a uno de los mejores. Y bueno, el Firefox todavía existe. Sí, Firefox. Pero en aquella época también pitaba bastante y Google todavía no había nacido. Había uno que, si te acuerdas, se llamaba Netscape. Es verdad, Netscape murió. Sí, yo creo que es esas empresas, esos productos que mueren de éxito o bueno, son adquiridos por un grande y se lo comen, ¿no? Y bueno, de aquella época también recuerdo algunos de los proyectos que... Seguimos en los principios de los 80. Bueno, no, en este caso ya estábamos en los 90 y tantos, pero bueno, fue el proyecto que abordamos de la gestión documental, si recuerdas, ¿no? Bueno, pero eso ya cuando íbamos a transformar la empresa. Sí. Ya se había hecho un poco el reciclaje de los proyectistas que nos adaptaron a las pantallas, porque claro, se hacían las cosas con Rotring todavía y en papel, y se empezó a utilizar las pantallas para hacer los diseños, y había gente que evidentemente no se adaptó a aquello. No. Era complicado. Pero luego tocaba ya el tema de la gente se llevaba los disquetes a casa. Correcto. Y fotocopiaba la información, Eso es. que había que enseñarles a utilizar varias pantallas y no imprimir las cosas para ver. Sí.
un PDF y bueno, cosas que hoy en día son normales, pero que en aquella época costaba explicarle a la gente, ¿no? Con a base de formación, etcétera, ¿no? La gestión documental en aquella época nadie la tenía. No, eso fue para nosotros pues un proyecto pues, muy innovador, ¿no? Recordamos que las pantallas que había en aquella época no tenían un tamaño muy grande, entonces también era comprensible que esos proyectistas pues, solían imprimir el plano, o sea, se diseñaba en AutoCAD, 2D o 3D, pero luego había que imprimirlo porque, claro, obviamente, con estas pantallas y la definición que había en aquel momento, pues no lo permitía. Los ficheros se guardaban en disquetes, como bien dices, se guardaban por ahí en un cajón y, claro, esa gestión pues no había versionado. No nos olvidemos que una de las cosas, siempre digo, de las empresas de ingeniería, una de las cosas más importantes que tienen para ahorrar costes es copiar y pegar. Y copiar y pegar bien. Sí. No como pasaba en alguna época que salió alguna central térmica en aquella empresa en la que yo estaba que decía que iba a ser refrigerada por agua de mar y estaba en un río. Porque era copia y pega, pero se había copiado mal y se copiaba a través de fotocopias, ¿no? Sí. Y la verdad es que el tema de la gestión de toda esa información al final te ahorra costes, ¿no? Sí. Otra de las cosas que ahorran costes de las ingenierías es comprar bien y venderlo más caro. O sea, está claro, hay que comprar y el tema de compras es fundamental a la hora de comprar paquetes, ¿no? Pero tú has estado ahí también en el tema de gestión documental y yo quería, antes de acabar esta parte también, completar lo de la gestión documental si quieres, eso es un poco de la evolución de las comunicaciones, ¿no? Porque estábamos en una ingeniería, tú sobre todo, yo ya me había ido, que empezaba a tener proyectos en el extranjero y montaba oficinas comunicadas, ¿no? Sí. Gracias al TCP/IP no solamente comunicamos Unix con NT, que no sabíamos cómo pasar los modelos de la Silicon Graphics, ¿verdad? Sí. NT. Gracias al TCP/IP, que es neutro, se podían comunicar, pero luego gracias al TCP/IP empezasteis a comunicar oficinas, ¿no? Y a través de Internet, lógicamente, ¿no? Sí. Bueno, incluso con líneas dedicadas. Al principio tenías frame relay y cosas de estas, ¿no? Sí, pero bueno, donde teníamos los proyectos nosotros, que eran normalmente en sitios un poco inhóspitos y alejados de la civilización, como el desierto de Arabia Saudí, por ejemplo, pues obviamente ahí no había líneas dedicadas, ¿no? Por terminar el tema de la gestión documental, bueno, pues fue un proyecto interesante, nos costó bastante cambiar la cultura de la empresa, ¿no? Eso de compartir un documento en un sitio común, hacer versionados sobre ese sitio con el famoso checkout, check-in y demás, pues costó muchos cursos de formación y sobre todo a personal. Recuerdo perfectamente el personal de construcción, pues que venía de la manualidad completa, ¿no? Entonces eso fue un challenge bastante importante. Luego, bueno, la propia evolución de las herramientas, cambiamos de la herramienta inicial, que era de Autodesk, a otra que era ya más profesional, que se llamaba Documentum, y ahora me imagino pues están usando algo como SharePoint o algo así, ¿no? En el tema de Documentum, que al final yo me acuerdo cuando yo me fui todavía no lo habéis implementado, pero que además tenía ya una versión de lo más ambicioso, que era que funcionaba con el explorador. Sí. Es decir, no tenía un cliente propietario, exacto, sino que podías entrar desde cualquier... Con navegador, perdón, explorador, que decía navegador. Bueno, sí. Desde el navegador. Efectivamente, era una URL pues que te conectabas ahí y ahí hacías tus gestiones, checkout, check-in, visualizabas, etcétera, ¿no? Metías los metadatos y demás. En el tema de comunicaciones, pues ahí recuerdo dos aspectos, que uno de ellos era, empezaban a surgir aquellos programas de control remoto, y yo ahí la verdad que lo vi rápidamente, ¿no? Esa era una manera muy sencilla de poder ayudar a un usuario a resolver un problema que tuviese desde una localización remota. O sea, podía estar el usuario en Madrid y la persona que le ayudase en Barcelona. Y ahora, evidentemente, pues tienes un montón de aplicaciones que hacen eso, ¿no? En IDES, TeamViewer, bueno, etcétera. Hay muchas de ese, incluso Windows tiene las suyas propias, ¿no? Y luego el aspecto más importante, que sí que ahí nos afectaba de lleno, que eran las comunicaciones en donde teníamos las obras, ¿no? Porque sin esas comunicaciones, la única forma de distribuir ahí los planos de diseño para empezar a construir y demás, pues era, bueno, imprimir los planos en papel y enviarlos con una valija, un correo, o alguien que fuese a visitar la obra, pues que se llevase los planos. Imagínate, o sea, ahora que es todo online al instante, comparado con que a lo mejor los planos llegasen al cabo de una semana, ¿no? O sea, ahí hemos ganado pues una eficiencia tremenda. Y capaz no podías trabajar sobre un mismo plano tanto en site como en
la ventaja que tiene el poder trabajar sobre el mismo plano al mismo tiempo. Eso producía un montón de errores y retrabajos. ¿Y os comunicabais con vía satélite? O? Sí, estos proyectos normalmente bueno, pues estaban, entre comillas, bien vendidos, ¿no? Había bastante margen y eso permitía contratar líneas satelitales. O sea, poníamos ahí una parábola en el site, la conectábamos con unos servicios que había de VSAT y nos daban un acceso a Internet. No era una velocidad excesivamente alta, pero tampoco la necesidad era tan alta como ahora puedes tener de hacer un streaming en alta definición. O sea, ahí se trataba de a lo mejor de enviar un correo electrónico, de acceder al sistema de gestión documental para bajarte un fichero a lo mejor de 500K o 3 megas, ¿no? Y un poquito más posterior, que ya la empresa empezó a coger proyectos, proyectos grandes en Arabia, que incluso trasladamos la sede donde estaba antiguamente a un edificio nuevo en la zona norte de Madrid. Ahí sí que empezamos a implantar otro tipo de tecnologías como era la telefonía IP. Entonces podíamos, incluso a través del TCP/IP y la conexión satelital, pues tener un teléfono en la obra que se comunicase directamente con alguien en la oficina técnica. ¿Teléfono rojo? Sí, algo así, ¿no? Entonces, claro, eso era un salto bestial, ¿no? para la ejecución de un proyecto. Cuando empezasteis a montar las oficinas ya en obra, conectadas con la sede, ya estabais utilizando Internet. Sí. Ibais a Internet, no ibais por líneas dedicadas, porque No, esa fue la primera solución, que era carísima. Bueno, carísima, inviable, diría yo, en algunos sitios, porque no había conexiones directas, claro. Líneas dedicadas podías permitírtelas pues, en el entorno de metropolitano o quizá a nivel nacional, ¿no? En España. Pero claro, teniendo la oficina en Madrid y la obra en medio del desierto, en Arabia Saudí, pues eso es inviable. Pues eso es lo que nos ha traído las ventajas que ha tenido a las comunicaciones el tema de Internet, que hoy en día casi todos los troncales de comunicación importantes y toda la fibra óptica se está canalizando información de Internet, casi todo el mundo lo utiliza para cualquier transacción de comunicaciones. Para ver la televisión, nadie paga líneas dedicadas. No, eso ya desapareció. Bueno, Ventura, no sé si quieres comentar algo más sobre el tema de las empresas de ingeniería que se te haya quedado en el tintero. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. Sí, pues podemos pasar, sí. Bueno, si te parece, como decía en mi introducción, ¿no? En este programa ya hemos traído aquí a otros profesionales de excepción como tú, que en un momento de sus vidas, a veces ocurre, no tienes más remedio que irte de lo que se llama ahora migrantes, ¿no? Bueno, emigrante y ser migrante en otro país, ¿no? Sí. Porque ahora hay que distinguir. Antes era migrante, siempre se decía, tú eres emigrante, ahora es migrante, inmigrante cuando llega. Bueno, ¿no? La canción famosa, ¿no? El emigrante. Tú fuiste migrante en Arabia Saudita en concreto, ¿no? Pues sí. Has estado en Arabia Saudita, te viste forzado a ir allí. Y sí que me gustaría que contaras un poco sobre esta época, cómo la has vivido. Y cómo la ha vivido tu familia, ¿no? Y cómo te defendiste de esos primeros momentos que deben ser difíciles, ¿no? Los cuales tienes que adaptarte. Bueno, otras culturas además que las de Arabia Saudita. Si nos quieres contar un poco cómo estaba el país, también será divertido para nuestros seguidores. Sí. Pues mira, el primer intento que yo hice de expatriarme no fue hacia Arabia Saudí, fue hacia un proyecto que nos A ti te gustaba el ruso, ¿no? Sí, por eso te iba a contar, ¿no? Entonces, en INITEC, técnicas reunidas después, como has mencionado al principio, ¿no? Que era la empresa nacional de ingeniería, pero luego fue partida en trozos. Bueno, técnicas reunidas, Dragados Industrial y Westinghouse, porque se partió en trocitos. Sí, yo caí en la parte de industrial, ¿no? Que la compró técnicas reunidas. Entonces, bueno, pues conseguimos un proyecto en Rusia, en la ciudad de Javaros, que está a 8 horas de avión desde Moscú. Y bueno, en esta empresa, cada vez que había un proyecto en un país que no era de lengua inglesa, obviamente, o española, pues se organizaban clases de idiomas para que la gente se pudiese formar. Entonces, así es como aprendí francés y así también aprendí ruso. Entonces, ahí me metí con el ruso a tope y bueno, pues empecé a trabajar en este proyecto. Empecé como IT manager de la empresa, pero la idea era cambiarme a
a construcción. Que, bueno, yo soy bastante inquieto y me Construcción, gusta... para los que nos escuchan, son la gente que se va a obra y lo pone en marcha, los de puesta en marcha, ¿no? Es concretamente en la parte de subcontratos de construcción. Y la idea era esa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hice todo lo posible para iniciar ese camino. La idea era irme a Rusia para ya perfeccionar mi ruso e incluso poder a lo mejor llevarme a la familia y demás. Y bueno, pues como un escalón más en tu carrera profesional, ¿no? Aparte de ser informático, pues a mí me gustaba hacer más cosas. Eso por razones que el proyecto se paró y hubo cambios en la compañía, pues eso se frustró. Yo seguí intentando a ver si iba allí, pero no sucedió. En un momento determinado también salí de la compañía, después de 17 años trabajando allí, y bueno, pues obviamente te tenías que poner a buscar trabajo. A través de un conocido de la empresa en la que trabajaba, pues surgió una oportunidad en Arabia Saudí, en una empresa constructora local de tamaño pequeño. Y bueno, pues para allá que me fui, ¿no? Por decirlo, sí. Quizá algo que es importante para los que te están escuchando, no hay mucha gente de informática con tu perfil, es decir, no es normal que haya una persona que, aparte de ser especialista en tecnologías de la información y en comunicaciones, aparte conozca muy bien los procesos de lo que es fabricación y construcción de ingeniería. Por eso, tú querías optar también a estar en obra y en construcción, ¿no? Y reciclarte, ¿no? Entiendo que eso también te ha valido en el futuro, ¿no? Evidentemente me ha valido. Vamos, no solo en la parte de construcción, también estuve un par de años trabajando en reclutamiento de personal para la empresa y luego posteriormente en planificación, ¿vale? O sea que al final tengo un perfil bastante polivalente. El caso es que, bueno, pues opté a ese puesto en esta empresa local y para allá que me fui, era el mes de junio, me parece. Y nada, aterrizas allí y claro, bueno, lo primero que te choca es que llegas ahí al control de pasaportes, hay una fila interminable de pakistaníes o de tal, que están todos así muy juntitos para ahorrar espacio, ¿no? Y luego llegas a una terminal, que era grande, pero un poco vetusta y tal. Y lo peor es cuando sales de la terminal, vas al parking, y a las 12 de la noche pues te pega un tortazo de 40 y tantos grados, seco, que te deja como diciendo... Bueno, en Riad en invierno hace fresquito. Sí, en invierno, pero muy poco, como 2 semanas únicamente. Yo fui en junio. Yo estaba allí con cierto fresquito por la noche. Sí, ahí, pero es una época muy, muy corta. Y entonces llegas allí y o sea, te pega un tortazo tremendo de calor, parece que te vas a morir, ¿no? Y dices, no sé qué hago yo aquí, ¿no? Eso es lo primero que... ¿Y no te pasó cuando pasabas el control de pasaportes que después de estar 2 horas en la cola venía uno y decía por aquí, y te colaban de pronto y no sabías por qué te habían colado? Bueno. Y luego el que te recibía te preguntaba si eras del Barcelona o del Madrid. Sí, porque allí esa pregunta el fútbol está a todas horas, todas las ligas del mundo, todas. Están viendo fútbol todo el día. Es la pregunta obligada. Sí. Para tomarte el pelo, claro. Sí, o te dicen... pues no vas a pasar. Al Andaluz, ¿no? Al Andaluz árabe, tal. Eso también te lo cuentan, ¿no? Pero bueno... me ha pasado a mí. Sí, pues a mí sí. Yo, es que está muchas veces, ¿no? Entonces, pero bueno, ese tortazo, digamos, de calor, una vez superado, ya te metes en un coche con aire acondicionado, te llevan a tu hotel y tal, y la cosa ya pues se va dulcificando, ¿no? Y al final, pues los hoteles y los restaurantes y todo son bastante lujosos. Es un país con un nivel de equipamiento y bueno, allí no te roban porque les cortan la mano, es seguro. Es muy seguro. Y la gente suele vivir, yo creo que el modelo árabe pseudo democrático que tiene, pero al final, aparte de vivir muy bien toda la familia real, los 16.000 que son, yo creo que sí que se ocupan de la gente, porque la gente vive relativamente bien, no se ve allí no se muere nadie, grandes pobrezas. No se muere nadie. Y eso, como decías, es un país muy seguro. No a nivel general los países árabes, sino este país en concreto es muy seguro. Y te metiste en un compound, ¿no? Cuéntanos eso. No, la primera época no. La primera época, bueno, te comentaba, ¿no? Que al final te das cuenta de que tampoco son tan diferentes a nosotros, que lo que quieren es vivir bien, trabajar y la cuestión es simplemente adaptarse
pues a los usos y costumbres que hay allí, ¿no? Que son distintos a los nuestros, lógicamente. Es otra civilización, otra cultura, otra escala de valores totalmente distinta a la nuestra. Y una vez que eso lo entiendes, pues entonces estás perfecto, porque ya te digo, es un país que tienes, como dices, ¿no? Tienes buenos hoteles, buenos restaurantes. Si no te los puedes pagar, pues también hay cosas o sea, asequibles, a que no... Ahí nadie se queda tirado, ¿vale? Y esta época, primero estuve 6 meses alojado en un hotel, cerca de la oficina, ¿no? Y luego ya nos conseguimos un apartamento en el sur de Riad, que estaba bastante bien. No estaba amueblado, tuvimos que amueblarlo. Digo tuvimos porque tenía un compañero allí también español, que trabajaba en el mismo sitio, y al final hicimos bastante piña entre los dos. Nos gustaban las cosas similares, ir al gym, pasear por la ciudad los viernes, bueno, y la verdad que así lo disfrutamos. Estuve 6 meses en este otro apartamento y bueno, esa aventura duró 1 año. ¿Por qué? Pues porque realmente esta empresa estaba en quiebra. En quiebra técnica, ¿no? Y bueno, eso duró poco y entonces pues, al poco cerraron, nos marchamos de ahí los que estábamos y bueno, y me volví para España otra vez a empezar y a buscar trabajo, ¿no? Y bueno, ahí empezó la época mejor yo creo que de mi vida hasta la fecha. Si te parece, hacemos el corte ahora y seguimos luego con la segunda parte de Arabia Saudita. Muy bien, muy bien. Venga. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Ventura, hablabas de que la segunda etapa en Arabia Saudita fue de las mejores de tu vida. Cuéntanos por qué. Sí, pues como te comentaba, esta empresa la primera en la que estuve estaba en quiebra técnica y nada, volví a Madrid y bueno, lógicamente pues te pones otra vez a buscar trabajo, ¿no? Y bueno, busqué en varios sitios y un día pues me dio por uno de estos portales de búsqueda de trabajo, pues me dio por poner la palabra Arabia, ¿no? Así, voy a poner aquí el filtro de Arabia, ¿no? Y ahí aparece pues un puesto. Necesitaba una persona que tuviese experiencia en Primavera, Oracle Primavera. Había Oracle, la empresa de software de la base de datos, había comprado también Primavera, ¿no? Que era El software que utilizaban todos sí, al principio era el de es. planificación de proyectos. Eso es. Estaba el Microsoft Project, ¿no? Que era un poco tal, y ya el que quería hacer una planificación ya en serio, pues usaba Primavera. Y apareció allí una oferta, pues se necesita ingeniero, tal, con experiencia en Oracle Primavera para proyecto en Arabia Saudí. Y es localización Madrid con viajes esporádicos a Arabia Saudí. Bueno, digo, pues... Esto es mío. Sí, y no, bueno, había 8... ¿Pero te habías estado en planificación ya en Initec? Sí, yo había estado 2 años y medio también en planificación. O sea, ¿tenías experiencia en planificación, ¿no? Sí, conocía la herramienta y había estado en planificación de ofertas. Entonces, bueno, había 8 inscritos y dije, hombre, muy mal se me tiene que dar para que no tal. Entonces apliqué ahí y nada, me llamaron al poco y me hicieron un par de entrevistas y tal. No tenías que hablar árabe, ¿no? No, porque precisamente era proyecto en Madrid, digamos, localizado en Madrid con viajes esporádicos. Entonces, bueno, se entendía que era en inglés. A nuestros seguidores que el idioma casi oficial en Arabia Saudita es el inglés. Sí. Como todos los ingleses que van a algún sitio a colonizar, lo hacen bien. Terminan dejando su marca en todos los sitios. Bueno, y también por el hecho de que Arabia utiliza también, hay mucho expatriado de diferentes nacionalidades, ¿no? Trabajando. La Torre de Babel. Claro, entonces al final pues te comunicas en inglés. Y nada, bueno, apliqué, pasaron las Navidades por el medio y ya pues en enero pues ya me dijeron, oye, pues que sí que te contratamos y que te vayas para allá. Y bueno, lo que al final, bueno, que en principio iba a ser 6 meses de proyecto, viajes esporádicos a Arabia, pues se convirtió en... Que era el metro, ¿no? Era el metro de Riad. ¿Y eso está acabado ya? Ahora te cuento. Bueno, está casi. Y al final... El tren de la Meca sí que funciona, ¿no? Sí. Sí, lo acabaron, ¿no? Sí, ese fue ACS, ¿no?
Hace tiempo, sí. Bueno, era un consorcio de 12 empresas, pero también, ¿no? la principal creo que era ACS. Y nada, pues al final me contratan y lo que iba a ser, pues esos viajes esporádicos se convierte en 7 años de expatriación allí, ¿no? Yo no eran viajes esporádicos, sino que es que vivía allí. Y bueno, por fin yo conseguí expatriarme de una manera, no sé, correcta, ¿no? Podríamos decir. El proyecto era... ¿Tú tenías contrato en España? ¿Estabas expatriado allí? El primer año no. El primer año fui con una consultora porque yo iba como ingeniero de primavera teníamos que hacer un desarrollo de una aplicación compleja que era Oracle Primavera Unifier, que no era Primavera Planner, era el Unifier para control de costes. Tenía que conectarse con el SAP de FCC. Era un consorcio de 3 empresas, de 5 empresas. Había una coreana, había una holandesa, la española y había dos saudis, ¿no? de allí. Y ese fue el primer año, pero bueno, trabajé bien y me ofrecieron quedarme como IT manager y ya expatriado, etcétera, ¿no? La verdad que muy buenas, buenas condiciones. No era la época que estuve yo la primera vez en Arabia, que fue justo después de los atentados del año 2003. ¿Ya las mujeres conducían? ¿Empezaban a conducir? No, eso fue muy reciente. No, eso fue casi al final de cuando yo estuve allí, ¿no? Pero en el año 2003, pues cuando fui yo ahí la primera vez, era completamente distinto el país. Estaban todos... ¿No había cines? No, eso... discotecas ni pensarlo. No, tampoco había cines. Nada, ni cines, ni discotecas. Y bueno, hay un montón de cosas que... Revistas controladas, internet controlado, todo. Todo, sí, todo controlado. Y nada, pues vamos, fuimos a vivir a un... Y las chicas en oficinas aparte, digámoslo. Todo, sí. Ahora, estaban los chicos y las chicas separadas. Sí, la segregación se llevaba hasta un extremo bastante grande. Vivíamos en un compound, teníamos ahí una villa... Compounds son para extranjeros, ¿verdad? Sí, es una especie como de... Puedes beber alcohol incluso. Bueno, sí, pero... Hacer la vista gorda. Sí, pero con cuidado porque ahí tuve algunas veces tuvimos algún problema de ese tipo, ¿no? Y eran unas buenas condiciones para vivir allí. Entonces ya me traje a la familia, a mujer, 2 hijos. Mis hijos estudiaron allí. Estudiaron allí, se sacaron el bachillerato allí. ¿Lo convalidan aquí luego? Sí, lo convalidan. Sí. Internacional será. Sí, el baccalaureate. Aprendieron inglés y sobre todo una cosa que es la capacidad de adaptarse. Porque yo cuando ellos llegaron allí, que fue también alrededor de junio, porque ellos habían acabado el colegio, llegaron allí y lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Ese golpe de calor tremendo. Era de noche también, porque los vuelos llegaban siempre entre las 12 y la 1 de la mañana. Y bueno, yo ya tenía mi coche y entonces los recogí y les llevé al compound. Entonces, claro, el choque fue tremendo porque al llegar al compound todavía teníamos pues eso, unos bloques de hormigón alrededor, alambradas con espinos y la entrada había unas personas de seguridad con una tanqueta, con una ametralladora. Entonces, claro, mis hijos... Eso impone. Sí, eso impone. Entonces mis hijos llegaron allí y dijeron, madre mía, ¿dónde me ha traído mi padre, no? Entonces... En el colegio me asesinan. Y de noche, ¿sabes? O sea, que es que luego ya, claro, al día siguiente, con la luz del día, pues ya vieron lo que era aquello, que era un sitio pues muy agradable, con piscinas, con tal, que, o sea, que ya la cosa se dulcificó bastante, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos casi 7 años de nuestra vida. Cambiamos de compound, porque bueno, claro, durante 7 años, pues imagínate. El proyecto era muy interesante, era la construcción de 6 líneas de metro en la ciudad de Riad. Nuestro consorcio teníamos 3 líneas, 80 y tantas estaciones, 60 y tantos kilómetros de vía, había pues eso, metro a nivel de suelo, había túnel, había elevado, o sea, era para un ingeniero civil, o sea, es un proyecto pues, fantástico, ¿no? Me contaste una cosa que yo también viví allí, es la atracción que tienen o la preferencia que tienen los saudíes
por ejemplo, los españoles a otras culturas que ellos están un poco hartos ya, pues, como pueden ser los americanos, ¿verdad? Sí, sí, porque precisamente, bueno, había 3 consorcios para hacer estas 6 líneas de metro. Uno de los consorcios era americano, la verdad, pero el resto de empresas, holandesas, coreanas, españolas, francesas, etcétera, porque los nuestros eran de Alstom, ¿no? de la empresa francesa. Hubo un momento, fue algo un poco antes de empezar este proyecto, en el que las empresas americanas dejaron el país. No sé por qué razón, no sé si es que tenían otros intereses en otras zonas del mundo y dejaron el país, y entonces eso abrió el hueco para otro tipo de empresas, entre ellas pues nosotros, ¿no? FCC. Y bueno, pues esa oportunidad se aprovechó, y yo creo que ahora ha vuelto a cambiar un poco el sistema. Otra vez han vuelto las americanas, pero yo creo que ellos, los saudíes me refiero, han visto que las empresas europeas o las empresas asiáticas son tan válidas como cualquier otra. Entonces hay muchos proyectos que están siendo realizados por empresas coreanas, empresas chinas, sobre todo los chinos, y no tanto por la tradicional empresa americana, ¿no? Y luego, como comentabas, el tema de los cambios, ¿no? Al estar allí tanto tiempo, pues bueno, es media vida, ¿no? Yo lo he pasado muy bien allí. Hemos trabajado mucho porque allí se trabajaba 6 días a la semana. Se libraba los viernes. Cada día eran 10 horas. Los viernes, como bueno, no sé si la audiencia lo sabe, pero el viernes es el día del rezo en los países árabes. El domingo nuestro. Exactamente. Entonces, la mitad del día, hasta que se produce el rezo ¿no? principal, de las 12, porque el rezo también va cambiando todos los días, cambia, no es a la misma hora, ¿no? Entonces, hasta esa hora, digamos que la ciudad o el país está prácticamente parado, todo cerrado, se produce el rezo del viernes, luego hay cierta actividad, 2 o 3 horas, luego llega otro rezo, y entonces hay 5 rezos al día. Durante el rezo, antiguamente, todo se cerraba, todo se paraba. Luego, cuando en la época que yo he estado, había ciertas cosas que sí que te permitían quedarte dentro, por ejemplo, los supermercados, ¿no? Te pillaba dentro del supermercado, entonces ellos se iban, te dejaban en el supermercado encerrado, pero bueno, podías seguir haciendo la compra, ¿no? Es una cosa. Y durante todos esos años, pues, sobre todo cuando se incorporó el actual rey / príncipe, ¿no? Que le llamamos MBS, Mohammed bin Salman, pues le ha dado un cambio al país tremendo, ¿no? O sea, lo que comentabas tú antes, no había cines, bueno, pues ahora hay cines. Yo he visto el día 23 de septiembre, que es el Día Nacional de Arabia, un despliegue de DJs con música en la calle, la gente bailando. Estoy hablando de saudíes. Increíble. Chicos y chicas bailando, sin hacer nada raro, pero bailando, ¿no? Que eso era impensable. Ahora se puede visitar el país como un turista normal. Antes solo podías ir, o bien ibas a trabajar, o bien ibas de peregrinación a la Meca. No podías entrar en el país si eras extranjero de una de esas dos formas. Ahora tú te sacas una visa de turista y puedes visitar el país. Las mujeres pueden conducir. Era el único país en el mundo que tenía esa restricción, ¿no? Hasta la fecha. En las oficinas sigue estando separadas. El tema de la segregación ha mejorado también. Antes todos los restaurantes tenían que tener 2 zonas, la zona de families y la zona de singles. Entonces, en la zona de families, pues siempre que hubiese una mujer tenías que ir a la zona de families. Imagínate que íbamos tú y yo, pues teníamos que ir a la zona de singles. Luego había situaciones graciosas, como que en nuestro grupo, por ejemplo, del proyecto, a lo mejor había una mujer y éramos 15 hombres. Entonces, como había una mujer, podíamos ir a la zona de families. Eso ha desaparecido. El tema de la segregación ha desaparecido. En las oficinas también había, como decías, zona para mujeres exclusivamente, tenía que estar muy bien delimitada. Sí, me acuerdo que la tenían allí preciosa y no podíamos entrar los hombres. Sí. Ellas, en cambio, sí que entraban en el de hombres. Sí. Las secretarias entraban, etcétera, dejaban la puerta Entonces abierta eso también ha cambiado. O sea, han cambiado muchísimas cosas en el país. Y eso me da rabia, porque luego cuando escucho aquí en algunos medios de comunicación y se refieren a Arabia, siguen dando la imagen, ¿no? al público de que sigue siendo un país, pues eso,
anticuado, muy hiperreligioso, ¿no? Las mujeres están oprimidas, etcétera, y no es cierto. O sea, yo he estado allí viviendo y eso no es cierto, y menos ahora. Muy bien, pues si te parece pasamos a temas más tecnológicos, por darle otro giro, ¿no?, a esta entrevista. Y bueno, tú sabes que gracias a la velocidad de los ordenadores, como hemos dicho antes, al abaratamiento, sobre todo que gracias a Microsoft hemos tenido, aunque todos tengamos que pasar por él, pero sí que ha hecho bastante por la popularización de la informática y también la gran capacidad de almacenamiento que hay hoy en día, ¿no?, y el abaratamiento de las comunicaciones, ¿no?, de capacidad de comunicación. Podemos vivir esta época, ¿no?, tan increíble de la digitalización a todos los niveles. Y si te parece podemos hablar un poquito también de tu opinión, ¿no?, acerca de la inteligencia artificial y cómo ves todos estos cambios tecnológicos, tú que has vivido ya toda la primera época, hemos dicho antes casi prehistórica, cuando los ordenadores eran muy caros y con muy pocas prestaciones a la de hoy. ¿Cómo ves tú todo este cambio? Pues sí, efectivamente. Bueno, yo no he vivido la época de las tarjetas perforadas. Eso, cuando yo empecé eso ya había pasado. ¿Cómo que no? No, en Inite, cuando tú entraste. Sí, pero yo no he trabajado con ellas. No has trabajado, pero todavía se hacía en el rutado de cables, se hacía con un programa de Fortran, con tarjetas perforadas. Sí. Pero bueno, yo personalmente en no. Un Secoinsa, que nadie sabrá que Secoinsa era una fábrica de ordenadores española, del Instituto Nacional de Industria en aquella época, luego SEPI. Se fabricaba en España el Secoinsa. Y bueno, pues efectivamente, ¿no?, en los últimos tiempos yo creo que toda la revolución tecnológica se ha acelerado, una barbaridad. En concreto, bueno, pues esto último, ¿no?, que está tan de moda, la inteligencia artificial, que es una cosa que empezó en los años 40, ¿no?, y luego parece que ha estado ahí dormitando en los laboratorios o en las universidades, en algunas cátedras ahí, digamos, perdidas. Y de repente pues ha habido un boom, o sea, porque para mí esto es como, no sé, como la irrupción del móvil o el frigorífico en las casas, ¿no? O sea, esto es un cambio, vamos, radical en cómo vamos a usar la tecnología y cómo nos va a afectar, ¿no?, en nuestro día a día. Quería mencionar que bueno, yo vengo, como sabes, de la ingeniería, de la construcción, pero ahora mismo no estoy ahí, estoy en la universidad, ¿no?, trabajando. Llevo 2 años, era un sector que desconocía. Y yo pensaba que, bueno, el grado de penetración de la tecnología en las universidades pues no era muy alto, ¿no? Pero yo estaba equivocado. O sea, en Initec podíamos tener a lo mejor 15, 20 aplicaciones de software y, sin embargo, aquí en la universidad tenemos un par de cientos o incluso más, ¿no? Entonces, para las universidades la tecnología es fundamental, ¿no? Y ahí, pues bueno, ahí tenemos varios pues, temas en los que estamos poniendo mucho énfasis, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, el tema del análisis y el gobierno de los datos, y sobre todo la ciberseguridad, ¿no?, que también tan de moda y tanto impacto tiene. Esta misma semana hemos visto ahí la noticia del hackeo que ha tenido la DGT, pero todas las semanas... Iberdrola antes, ¿no? Iberdrola, sí, hay Ticketmaster, hay un montón de empresas que todos los días o prácticamente todas las semanas, seguro, siempre hay una gran empresa o bueno, una mediana empresa que es atacada, que es hackeada, que no sé, un ransomware, un robo de datos, algo de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sensibilización nosotros también en la Universidad de Nebrija la tenemos, ¿no? Tú estás porque cuando volviste empezaste a trabajar en... Sí, al volver de Arabia, bueno, pues no... Digo, haciendo un inciso para relatar un poco cómo es la vida del expatriado cuando vuelve. Sí, no, bueno, pues efectivamente, además que mencionabas me preguntabas si había terminado el proyecto. Bueno, ese proyecto cuando empezó, todavía vivía el rey anterior en Arabia Saudí, se llamaba Abdallah, y creo que se llamaba Abdallah, no sé, y entonces se le vendió como que el proyecto iba a ejecutarse en 4 años. Eso era vamos, imposible, no se podía ejecutar. Y de hecho el proyecto ha durado 10 años. Eran 3 líneas, creo que hemos puesto en servicio completo 2. Este año se va a poner la tercera.
el proyecto empezó a finales del 2013 y estamos en el 2024, o sea que ha durado, ¿no? Pero en todo caso, bueno, mi periplo por el proyecto y por Arabia finalizó. Al volver, pues era un proyecto y cuando se acaba el proyecto, pues acaba la posición. Busqué trabajo y bueno, entré a trabajar en la empresa Prosegur, debido a mi experiencia con estos productos de primavera y demás. Estuve ahí año y medio y después me cambié a la Universidad Antonio Nebrija, ¿no? Por eso comentaba que siempre he estado en la ingeniería, en la construcción, que me atrae muchísimo. Quizá por la profesión de mi padre, ¿no? Albañil, pues tenía cierta relación, y este sector para mí era totalmente nuevo. Y ahí lo que te comentaba, yo he visto pues, el uso de la tecnología muy amplio, y además es que es un factor diferencial entre las universidades, ¿no? ¿Y no crees además que todo este tema de la IA, la digitalización, exige también cambios en los programas de estudio? Sí, totalmente. En el pasado noviembre, cada 6 meses se organizan unas jornadas técnicas, ¿no? Entre las universidades, se llama CRUETIC, y bueno, pues ahí se van tocando los temas de actualidad, que normalmente coinciden con la actualidad general, pero bueno, en este caso era la inteligencia artificial, y se tocan temas candentes pues, en cuanto a la enseñanza. Y en esas jornadas la IA era, digamos, el tópico estrella, ¿no? Y recuerdo la intervención de un ponente, no recuerdo quién era exactamente, pero lo que decía es que, creo que era profesor de alguna universidad, decía que claro, tenían muchos problemas porque los estudiantes empezaban a utilizar ChatGPT y este tipo de herramientas, pues para hacer los trabajos o para hacer los TFGs, ¿no? Los trabajos fin de máster, etcétera, ¿no? Y claro, se veían un poco impotentes, y alguien le preguntó y tal, pero ¿por qué no se utiliza para lo que es la docencia, ¿no? Y entonces decían, es que pues no sabemos. O sea, ha sido algo tan rápido que el mismo profesorado, las mismas universidades no saben, o por lo menos no saben aún, cómo utilizar la inteligencia artificial para la docencia. Y mejorar. Sí, o cambiar la forma de enseñar, ¿no? a los alumnos. Y la verdad que ¿Puede eso ser que al final le quite el puesto al profesor? Pues hombre, yo creo que no. Yo creo que igual que en otros ámbitos, pues que la medicina, por ejemplo, o lo que es la abogacía, ¿no? Todo el tema de justicia, eso es algo que se mencionaba también allí, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿y en qué sectores se prevé donde más impacto tenga la IA generativa, ¿no? Entonces hablaban de la educación y todo el tema de justicia. Entonces, yo no creo que sustituya, porque hay además unos temas legales de por medio que bueno, tú no puedes dejar en manos de una máquina o de un sistema, un software, que a ti te condenen o te eximan de un delito, o que te digan si tienes una enfermedad o que no la tienes, ¿no? Tiene que haber por detrás pues una persona que se responsabilice y que certifique y confirme que lo que ese software te está diciendo pues es real, ¿no? Es así, ¿no? Pero lo que no me cabe duda es que nos va a ayudar muchísimo, igual que nos ha ayudado pues las herramientas de diseñar planos que comentábamos antes. Antes lo hacíamos como decías, con Rotring, con reglas, y si te confundías tenías que borrar, o sea, ¿no? Raspar con una cuchilla. Ahora eso no se hace, ahora se dibuja, se borra y tal, todo en digital. Pues esto yo creo que es lo mismo, ¿no? Es la IA generativa. Sí, pero quizá los puestos de trabajo vayan a evolucionar, haya que utilizar menos la memoria, se requiera más la innovación, quizá, y la creatividad, ¿no? Y eso es lo que entiendo yo que ahí deben de estar los profesores, ¿no? Para mejorar ese perfil de nuestros futuros profesionales, ¿no? Porque se van a enfrentar a otro tipo de retos, ¿no? Quizá las cosas rutinarias las van a hacer las máquinas con una ya lo hacen hoy, con una facilidad pasmosa y rápida, sobre todo muy rápida, mucho más rápida que nosotros. Pero lo que hace el cerebro humano yo creo que tiene ciertas diferenciaciones, y eso es lo que hay que ir cada vez mejorando, ¿no? Y aprovechando más en conjunción con la forma de cambiar los procesos que va a haber, porque evidentemente hay procesos que con las máquinas se pueden hacer más rápido, ¿no? Sí, pues, vamos, si ves, por ejemplo, una cadena de montaje de coches,
hay una parte del proceso que es que no ves una persona. Recuerdo un vídeo de la fábrica de Skoda, la última que han construido y tal, y hasta que llega el chasis completo del coche ya pintado, etcétera, a la cadena donde empiezan a montarle ruedas, etcétera, no ves a una persona. O sea, está todo robotizado. Pero bueno, llega un momento que ya eso no se puede hacer, ¿no? Y recuerdo también que estuve viendo, que hemos mencionado antes a nuestro jefe José Corrales, hablaba también de estos temas. Y bueno, alguien puede estar pensando, bueno, pues eso en breve tendremos robots que pongan, ¿no? que pongan el volante, que pongan los intermitentes y tal, que eso son tareas que todavía se hacen ahora manualmente en una cadena de montaje. Pero él hablaba también de la imposibilidad de tener ese tipo de robots por temas físicos, ¿no? El peso, la energía, los motores y tal. Yo creo que eso está muy lejos, ¿no? Ni tú ni yo creo que lo vayamos a ver, Javier. Pues muy bien, Ventura. Creo que hemos consumido todo el tiempo. Ha sido un placer tenerte en el programa. Estás invitado a volver cuando tú quieras. Claro que sí, sí, sí. Y lo dicho, te deseo muchos éxitos y también que hagáis grandes cosas por formar a los nuevos profesionales ahí en la Universidad de Nebrija, en la que trabajas ahora, ¿vale? Seguramente, sí. No, eso lo vamos a intentar, seguro. Muchas gracias. A vosotros. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.